Buenos días, hermanos. Buenos días, pueblo de Dios. Feliz sábado. Bueno, hermanos, comenzamos una nueva jornada y tiene un número, 2021. Una nueva jornada, un nuevo desafío, una nueva oportunidad que Dios nos da para perfeccionar el carácter, para ayudar a otros, para dar estudios bíblicos, para hacer hora misionera, para estudiar, para orar, para ayunar, para corregir aquello que sabemos que venimos arrastrando y no hemos corregido, bueno, y para mucho más. Pero primero yo quiero mostrar este avisito aquí. ¿Está bien encuadrado? ¿Sí? Dice, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, 2 Corintios 3:17. Siempre necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Si no está presente el Espíritu Santo, habrá otro Espíritu presente, eso es un hecho. La libertad se garantiza únicamente con la presencia del Espíritu Santo, pero también se garantiza muchísimo más. Ese Colosenses 1:9, la inteligencia espiritual, proviene gracias a la presencia del Espíritu Santo. Y podríamos hacer ahora una gran lista. No solo estamos comenzando un nuevo año, sino que hoy estamos de fiesta. Tenemos la Santa Cena. Y queremos dedicar de manera individual por lo menos un minuto a la oración, a confesar nuestros pecados, a que si tenemos algo contra algún hermano o sospechamos o sabemos de que algún hermano tiene algo contra nosotros, aprovechemos antes de participar de los emblemas sagrados y vayamos con ese hermano, le pedimos perdón, perdóneme, yo hablé mal de usted, o en mi corazón tengo aquí una espina contra usted que está ahí supurando y me la tengo que sacar. Y solo Jesús puede hacer eso. Entonces vamos a tomar un minutito para orar y vamos a después terminar con una oración audible que yo elevaré acá. Santo Padre, Jehová de los ejércitos, Señor y Dios, gracias por más una oportunidad que nos brindas. Bueno, Señor, no sabemos si vamos a vivir este año de 2021, los 12 meses, los 365 días completos, pero tú sí lo sabes. Y si estamos programados por ti y tú sabes que viviremos hasta el 31 de diciembre de este año, Señor, que no manchemos nuestra hoja, que no te defraudemos, que no nos rebelemos contra ti, como leíamos ahora en Isaías capítulo 1. Padre Santo, que no te desobedezcamos, que no te deshonremos. Queremos, Señor, aprovechar esta oportunidad maravillosa de este año que vamos a comenzar participando de los emblemas sagrados, de la sangre de Jesús, del cuerpo de Jesús, a través de la Santa Cena. Queremos, Señor, aceptar a través de la sumisión, de la humillación, tu poder, la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, la transformación de nuestra naturaleza, el mejoramiento en este proceso de santificación
en el cual queremos llegar a reproducir la belleza del carácter de Cristo para poder tener acceso al cielo. Y humildemente, Señor, te pedimos que examines nuestras manos y nuestro corazón. Y si tenemos allí mancha, que la sangre preciosa de Jesús nos lave, nos purifique de toda mancha, de toda impureza, de toda contaminación. Y si hay, Señor, en nuestra alma ese pensamiento de que somos mejores que nuestros hermanos o que alguno de ellos los superamos, Señor, recordemos el texto bíblico, la advertencia y la recomendación del apóstol Pablo, que consideremos a nuestros hermanos como superiores a nosotros, que nosotros nos sintamos humildemente inferiores a ellos. Y si hemos ofendido a algún hermano antes de participar de la Santa Cena, vayamos con él, oremos con él y le pidamos que nos perdone. Padre eterno, y si aquí hay presentes malos espíritus, hay una garantía bíblica que acabamos de leer. Y dice, donde está presente el Espíritu Santo, allí hay libertad. De tal manera que si hay demonios aquí presentes, en el nombre de Jesús les digo que Jehová les reprenda y que salgan de este santo templo en el nombre de Jesús. Porque a los hijos de Dios Jesús nos dio poder y autoridad sobre todos los ángeles caídos. Y en el nombre de Jesús les digo que se retiren de este lugar, Señor, que sean bienvenidos tus santos ángeles de luz. Pero especialmente que tu Espíritu Santo nos haga disfrutar de esa libertad mental, espiritual y física para participar y disfrutar no solamente del pan, del símbolo del pan que vamos a comer ahora, del símbolo de la sangre, sino también de este aperitivo que vamos a tener antes a través de este tema tan delicado. Únicamente con la presencia de tu Santo Espíritu es posible. Y aquellos, Señor, que van a ver, que estarán viendo esto por YouTube, ayúdales a estudiar mejor, a profundizar el tema que será presentado. En el nombre sagrado de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, tenemos allí un título y el título dice: ¿Cómo le quebró Jesús el poder al apetito pervertido en la raza humana? Una demostración estremecedora de lo que hace el apetito pervertido en la raza humana la tuvimos en los días 24 de diciembre y 31 de diciembre. El desenfreno para comer y beber, el descontrol para comer, para banquetear. En esos 2 días, supuestamente en el mundo cristiano, y en aquellos otros países que no siendo cristianos, pues de pronto tienen otras fechas diferentes para celebrar la llegada del nuevo año. Bueno, es algo que nos hace estremecer. Muchos, en medio de esa glotonería, sufrieron un paro cardíaco o un derrame cerebral. Algunos fueron llevados de emergencia al hospital, lograron salvarles la vida. A causa de la depravación que ocasiona el descontrol generado por el apetito pervertido, los actos de inmoralidad se multiplican en estas fechas. Y de la misma manera los actos de violencia, los suicidios, los homicidios. En Colombia particularmente es el día, esos 2 días, especialmente el 31 sobre todo, son los días en que la policía más trabajo tiene, los paramédicos, las salas de urgencias de los hospitales. Y todo esto tiene una raíz y se llama la complacencia del apetito pervertido. Hermanos, aquí tenemos otro título que dice: el comienzo de la esclavitud al poder del apetito pervertido.
Aquí habla Satanás con Eva y es algo que nos asusta pensar que Eva no sospechó por ningún momento que estaba hablando personalmente con Satanás. Y Satanás le pregunta, así que Dios os dijo que no comáis, observe que ahí está destacado con letra roja, porque vamos a hablar de ese verbo comer mucho en esta presentación. Así que Dios os dijo que no comáis de ningún árbol del huerto. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y también dio a su esposo que comió igual que ella. Génesis 3, 1 y 6. Comer, comer, comer. El testimonio de Jesús nos dice, en Joyas de los Testimonios, el volumen 1, página 416, 417, Adán cayó por satisfacer el apetito. Adán cayó por satisfacer el apetito. Vamos a desmenuzar qué es eso de la satisfacción del apetito, de complacer el apetito. ¿Qué hay de malo en complacer el apetito? Pues bueno, veamos esta pregunta. En un genuino hijo de Dios, vamos a hablar de un auténtico hijo de Dios. Hijo de Dios es aquel que nació de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre comer y beber para saciar su hambre y ceder a la tentación a comer y beber para satisfacer o complacer el apetito? Acabamos de leer que eso fue lo que Adán hizo. Él no estaba simplemente satisfaciendo el hambre. Él cedió a la tentación a comer y a beber para satisfacer o complacer el apetito. ¿Vamos a entender la diferencia? Hermanos, Dios colocó a Adán y Eva en un huerto, en un jardín maravilloso, y aquí estamos rodeados de las obras de la naturaleza, en medio de la naturaleza, a pesar de casi 6.000 años de decadencia de la tierra. Es un deleite, hermanos, estar aquí, contemplando con nuestros ojos la obra de la creación de Dios. Y gracias a Dios por ello, porque es contemplando que somos transformados. Pues bien, allí había, nos dice la Biblia, muchísimos árboles para comer. Y estaban autorizados a comer de absolutamente todos, menos de uno. En el centro de ese jardín había un árbol de la vida al cual tenían acceso, ellos podían comer del árbol de la vida, pero también estaba otro, el árbol prohibido, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando nosotros pensamos en la enorme cantidad de árboles frutales que habían allí, e inclusive en que Dios les autorizó a saciarse también con el fruto del árbol de la vida, y que solamente les restringió uno, solamente había uno prohibido, vemos cómo era sencilla la prueba de pasar, cómo era fácil. Solamente había algo que no debían comer. Adán no fue a comer o a beber para satisfacer su hambre. Él fue a comer para hacer algo errado, para desobedecer a Dios. Acabamos de leer, para complacer el apetito. Cuando nosotros comemos moderadamente alimentos saludables por hambre, estamos haciendo algo que es aprobado por Dios. Y el Señor señaló una dieta desde el comienzo, desde antes del pecado. Después del pecado modificó esa dieta y desde 1863 para acá, más exactamente desde el 6 de junio de 1863 para acá, por una visión dada, la primera visión sobre la Reforma Pro Salud, en Otsego, Michigan, a su última profetisa, a su última mensajera,
entendemos que debemos regresar a la dieta original, que no tenía absolutamente nada de origen animal. Y lamentable y dolorosamente, algunos de los que se han acogido a esa dieta, de vez en cuando fallamos o nos equivocamos, especialmente en el exceso. Hay algunos que a veces en una visita les ofrecen algo que no comen. Tienen meses que no comen o años que no comen, pero que por la vergüenza, que porque se lo ofrecieron, no come entre comidas y come entre comidas porque se lo ofrecieron, simplemente porque lo ofrecieron. Y es algo que no come. Es algo increíble. Allí tenemos una manifestación del poder que tiene el apetito pervertido sobre el ser humano. Consecuencias de satisfacer el apetito pervertido. Primera, Satanás domina a la raza humana como al esclavizarlos bajo el tirano e implacable poder diabólico del apetito. Es algo increíble, controlando el estómago, él controla la mente. El estómago pasa a regir sobre la mente y la mente pasa a ser esclava del estómago. Si él logra controlar el estómago, tendrá controlada la mente de esa persona. Número 2, segunda. Para muchos su vientre es su Dios. Filipenses 3:19 dice literalmente eso, que el Dios de muchos es su vientre. Eso va contra el primer mandamiento de la ley de Dios, que dice no tendrás otros dioses delante de mí. Tercera, el Señor destruyó Sodoma y Gomorra y a los antediluvianos, entre otras cosas, por dar rienda suelta a la complacencia del apetito pervertido, entre otras cosas. Cuarto, y este sí que es el secreto del éxito de Satanás, el vacío del alma por la ausencia del Espíritu Santo en ella. En vano los hombres lo llenan comiendo y bebiendo sin control, de manera descontrolada. Nos dicen los médicos, el 86% de las enfermedades son causadas por la complacencia del apetito pervertido. Esta era la quinta. Sexta, la mayoría de las muertes prematuras son ocasionadas por las consecuencias de la complacencia del apetito o están vinculadas a este factor. Séptima, aún los cristianos hacen banquetes para satisfacer la glotonería y la gula con la excusa, con la disculpa de que están recaudando fondos para la obra de Dios. Increíble. Octava, millones padecen de pesadillas, de insomnio y de otros desórdenes del sueño por comer demasiado o por comer muy tarde en la noche. Novena, la más diabólica inmoralidad, violaciones, adulterios, depravación sexual, etc., son ocasionados, entre otras cosas, por causa de la complacencia del apetito pervertido. 11. Mientras que millones mueren por las enfermedades que ocasiona la obesidad, el exceso de peso, recuerden, 2 de cada 3 norteamericanos tienen exceso de peso. No recuerdo ahora exactamente el porcentaje de los que tienen obesidad mórbida. Es el país con el mayor número de personas obesas en el planeta. Vuelvo y leo. Mientras que millones mueren por las enfermedades que ocasiona la obesidad, otros millones mueren de hambre, de inanición. Y eso es asustador. 12. Mientras miles pagan cientos de dólares por un exquisito plato de comida en lujosos restaurantes, millones trabajan como esclavos para alimentar su familia con menos de $1 al día. Yo crecí en una familia en la cual en ocasiones habían días en los que era tanta la miseria
en que solo teníamos una taza de agua de panela para pasar el día. Y es posible que algunos de los que están aquí o de los que estarán viendo este video hayan pasado hambre, hayan sentido el hambre en su piel. 13. La vasta mayoría de la humanidad se ha perdido, se está perdiendo y se perderá eternamente por desórdenes en la alimentación, por comer entre horas, por comer y beber de manera insalubre, por comer justo antes de acostarse, por comer en exceso, por vivir para comer. Debemos comer para vivir, no vivir para comer. O sea, algunos han hecho esa la única razón de su existencia. Saben que pueden comer y comer y comer y comer. Y hay gente que si usted le da comida 10 veces al día o más, ese número de veces comerán. 14. Millones y millones de cristianos se perderán por no haber dado de comer al hambriento, ni de beber al sediento. Y esta lista podría continuar. El macabro poder del apetito pervertido. Hermanos, en el testimonio de Jesús se habla muchísimo del poder del apetito pervertido. Y aquí va a hablar el testimonio de Jesús. Recuerde, el testimonio de Jesús se llama así porque es Jesús hablando a través de un vaso de barro. Satanás se alegró de que Adán y Eva en el Edén no pudieron resistir sus insinuaciones cuando provocó su apetito. ¿Qué fue lo primero que hizo Satanás? Provocarles el apetito. En la misma forma venció a los habitantes del mundo antiguo mediante la complacencia del apetito sensual y de las pasiones corruptas. La lista continúa. Mediante la complacencia del apetito había vencido a los israelitas. Esto está en La Temperancia, libro La Temperancia. Mediante el apetito Satanás dominó la mente y el ser. Miles que podrían haber vivido han bajado prematuramente a la tumba como desechos físicos, mentales y morales. ¿Por qué? Por la complacencia del apetito. Tenían buenas facultades, pero los sacrificaron todo a la complacencia del apetito que los llevó a aflojar las riendas, quedando a merced de la concupiscencia. Testimonios para la iglesia también está en el libro La Temperancia. Muchos están tan entregados a la intemperancia que no quieren renunciar a la complacencia de su glotonería a ningún precio. Hay gente, hay pacientes que se están muriendo y le suplican al doctor, no me vaya a quitar tal o tal alimento, no me lo vaya a quitar. Prefiere morirse antes que renunciar a ese alimento. Está aquí. Sacrificarían la salud y morirían prematuramente antes que poner un límite a su intemperante apetito. Un hermano de nuestra iglesia, no voy ni a mencionar la ciudad, yo le pedí permiso para mencionar este asunto en la iglesia donde estaba, porque él me lo contó. Su familia era de los fundadores de la iglesia en aquel lugar. Y él contaba que su señora madre tenía una obsesión por la grasa. Y especialmente le fascinaba el sancocho de cola. Y había escuchado y le habían dicho y habían venido allí a esa iglesia los programas de la iglesia, de la Reforma Pro Salud, etc. Y ella continuaba literalmente obsesionada con la grasa, especialmente el sancocho de cola. Y a ella le habían amputado ya un pie por causa de que había contraído diabetes y estuvo unos 2 años, por causa de esa amputación, estuvo unos 2 años juiciosa, pero después volvió y recayó y empeoró nuevamente y ahora le amputaron en la pierna derecha hasta la altura de la rodilla. Y estando muy mal, después de haber sufrido varios ataques cardíacos, mandó a que le hicieran un sancocho de cola.
y literalmente le dio un ataque con ese sancocho que la mató. Es algo horrible. Lo que estamos leyendo aquí y la experiencia de esta hermana le está aconteciendo a muchos todos los días en este planeta. Esto está en Spiritual Gifts. Los hábitos incorrectos en el comer y el beber llevan a errores de pensamiento y acción. Piense bien en lo que está leyendo. Que los hábitos incorrectos en el comer y el beber llevan a errores de pensamiento y a errores también en la acción. La complacencia del apetito fortalece las inclinaciones animales, dándole la preeminencia sobre las facultades mentales y espirituales. Esta no es una alusión únicamente a la violencia, sino también a la inmoralidad. Esto está en la Review and Herald del 25 de enero de 1881. Muchos que profesan ser piadosos no investigan la razón del largo periodo de ayuno y sufrimiento de Cristo en el desierto. Si usted colocara 10,000 cristianos, si pudiera hacer eso, pudiera hacer una encuesta con 10,000 cristianos de diversas denominaciones y les preguntara, ¿usted sabe por qué Jesús ayunó 40 días y 40 noches? Si entre los 10,000 usted encuentra 5, tal vez 10 que le responderían correctamente, tal vez sería mucho. Inclusive entre los adventistas del séptimo día, la mayoría